Entonces, soy Guido Del Ponte, JTP de la cátedra, y quería comentarles, bueno, algunos ejemplos o algunas posibilidades de periodización en función, bueno, de otros ejemplos, pero parecida a la actividad que tienen en el TP2. Primero que nada, quería como aclararles cuál es como la relevancia, ¿no?, de la periodización, porque nosotros podemos describir, caracterizar o explicar muy bien algunas prácticas, pero para hacer historia nos va a interesar particularmente poder ubicarlas temporalmente, ¿sí? Esto en función sobre todo de comprender como, bueno, transformaciones en las prácticas o continuidades en las prácticas que de repente, si nos basamos como por ahí simplemente en la caracterización sonora de esa música, no aparecerían, pero bueno, pudiendo ponerlas en contraste a lo largo del tiempo con otras prácticas, vemos enriquecida, ¿no?, esa descripción, esa explicación que hemos logrado hacer de las músicas. También como aclarar, y que por ahí esto pertenecía más al otro video que grabé, pero bueno, traerlo a colación ahora, que la historia la vamos construyendo con preguntas desde el presente. Entonces, tampoco podemos salir a querer tener una respuesta objetiva de todo esto, ¿no? Una respuesta afirmativa, diríamos nosotros. Porque básicamente a la historia la estamos construyendo nosotros, en el ahora, ¿sí? Tiene una dimensión, digamos, ideológica, política, que es comprender que el que escribe la historia o quien hace a esa historia es también contado, ¿no? Por la historia. Entonces, sobre todo por ahí después de haber atravesado la unidad uno, esto parece un poco obvio, un poco simple, pero bueno, siempre saber que cuando leemos algo vinculado a historia de la música, en nuestro caso, tenemos que estar atentos a como a dos narraciones, ¿no? O a dos historias. Una es lo que nos están contando y otra es a dónde pertenece o cuáles son las ideas o a qué ascribe quien está escribiendo esa historia o quien la está narrando. Porque, bueno, eso, básicamente no existe una verdad objetiva en tanto al pasado, porque no lo podemos conocer en muchos casos. Entonces, también va a depender mucho de qué está estudiando, cómo está estudiando y quién lo está estudiando, para saber qué nos quieren decir con eso, ¿no? Es como para abrir las antenas de la mirada crítica sobre la historia. Bien, aclarado esto, quería, bueno, comentarle un poco de los videos. Va a ser bastante breve, pero empezar a pensar estas periodizaciones posibles, ¿no? La primera que salta a la vista o la primera que nos arroja la plataforma YouTube es, bueno, ¿cuándo fueron subidos estos videos? Me Too, que es este dúo de música afrocolombiana electrónica, subió su video en 2014. El Guillatún fue ejecutado en 2018. Y la obra de Bach, que es este pedacito de una suite, estuvo grabada en Semana Santa del 2020. Bien. Entonces, si yo ordeno eso, tengo que Me Too como música electrónica mestiza aparece como el más viejo. El Guillatún, que es este ritual mapuche, aparece en el medio. Y Bach aparece como el más moderno o el más nuevo. Bien, como que eso, si bien me arroja información, quizá no me resulte demasiado interesante esa información, ¿no? También en esto es donde digo como que hay que seleccionar un criterio y usarlo. Acá yo veo que este criterio del orden de subidas me dice poco o me dice nada. Entonces también quizá pueda ahí empezar a usar estos conceptos que vimos en la unidad uno y que nos pueden dar alguna información o nos pueden simplemente como traer otras miradas sobre estas periodizaciones, ¿no? En ese sentido yo puedo pensar en el musicar y puedo pensar, bueno, que Bach, si bien es una obra que seguramente sea de antes de mediados del siglo XVIII y que pertenece, bueno, a lo que vamos a estudiar este año en la materia, pero bueno, puedo pensar que una cosa es esa obra de Bach compuesta en el siglo XVIII, ¿no? Otra cosa va a ser esa obra tocada en el 2020, estamos hablando de un montón de años después, pero no solamente eso, sino por alguien solo en su departamento, haciendo un streaming en contexto de cuarentena, ¿no? Entonces ahí, donde yo digo, bueno, cuarentena en España, sabemos, ¿no?, la condición social en la que está el pueblo español,
Y entonces entendemos que el significado de esa obra se transforma, ¿no? Acá estamos usando musicar puro y duro, pero entendemos que ahí se transformó, ¿no? Entonces de repente el streaming de una obra de Bach tiene más un sentido de contención social, de acompañamiento, de solidaridad, no sé, ¿no? Más que alguien mostrando sus habilidades para tocar música del barroco. Bueno, un poco así está bueno empezar a pensar estos conceptos. Si yo pienso desde el musicar, entonces, esa ejecución de Bach, por ahí me arroje que es una música muy del 2020, ¿no? Que pertenece al presente que estamos viviendo y no pertenece a ningún otro momento. Esa obra, por más de que sea ejecutada dentro de 50 años, es esta versión la que nos habla de la cuarentena. Este músico solo en su departamento, ¿no? Que busca algo con el streamear esta obra de Bach. Ahí hay como algo, no sé, que me parece muy interesante. Que de repente esto, el guillatún al aire libre, con un montón de gente, en el contexto que estamos viviendo ahora, de repente nos parece ya como parte de un pasado, ¿no? Como medio perdido. Por otro lado, si yo quiero analizar o quiero periodizar a MeToo, no sé, tendría que enfrentarme a, bueno, a qué tradición o a qué práctica pertenece esta música, ¿no? Si pertenece a lo que llaman los sellos internacionales, sobre todo europeos, latintrónica, que es esto, como música latina con electrónica, sea lo que sea la música latina, ¿no? Entra como en ese paraguas un montón de cosas. O si por el contrario es parte o es la última actualización o una de las últimas actualizaciones de la música afrocolombiana, ¿no? Entonces de repente la música de MeToo, que parece tan actual, planta sus raíces en, no sé, el siglo XIX colombiano, las comunidades de esclavos negros y el vínculo con la música indígena de la zona, ¿no? Como de repente puede aparecer esta práctica de MeToo como un flashback, ¿no? Hacia esa otra práctica que aparece ahí medio oculta, medio viva, ¿no? Porque tiene un, si no me equivoco, es un tambor alegre, el percusionista, y parecen convivir, ¿no? Con esos sonidos bien de teclado analógico que tiene el tecladista, pero que a la vez hay una referencia, aunque sean, ¿no? Aunque escuchemos la base sola, yo los invito a escuchar esta banda, a mí me gusta mucho. Eh, Aunque sea solamente la parte electrónica, ¿no? Pero de repente hay como una referencia a esto medio selvático, a esto donde pertenece, ¿no? Donde nos imaginamos que pertenecen estas músicas. Entonces, quizá eso, como utilizando estos conceptos que estuvimos viendo y que estuvimos como jugando un poco a usarlos, bueno, como ponerlos a operar sobre estas músicas e intentar sacar o extraer de ahí, ¿no? De la utilización del concepto, una periodización. Eso sería como el desafío, ¿no? Poder generar una o varias ordenamientos temporales de estas músicas que creo que nos va a venir bien para seguir pensando, que es lo que estamos buscando. Bueno, les mando un abrazo grande y sigan estudiando. Adiós.